tenemos una capacidad increíble para ignorar cosas cuando no queremos o no estamos listas para verlas. Cuando tú tienes sintomatología de una gripa, luego tomas más agua, luego vitamina C, luego, no sé, electrolitos o equinacia, y como que ya tienes ahí tu menjurje zinc, ya tienes ahí tu menjurje que sabes que puedes hacer descanso tal vez para sentirte mejor. Pero desgraciadamente cuando tenemos sintomatología física psicológica y o mental, no hacemos lo mismo, sino que al contrario, lo consideramos como un estorbo y es como un hazte para allá. Pero llega un punto en el que van pasando cosas y yo lo sentí como sacudidas. O sea, yo sentía como que me pasaban ciertas cosas que eran como, ya abre los ojos, o sea, como ya despierta. Entonces a veces es más fácil seguir, trabajar, distraernos, porque a veces es muy difícil el simplemente sentarte, sentir, hacer una pausa y ver qué está pasando dentro de ti, que es justo lo que hace mindfulness. Just sit with it, o sea, solo siéntate con eso que estés sintiendo, que en ese momento para ti, por lo que describes, era algo muy difícil de sentir, porque hay muchas emociones ahí que son desagradables y no sabemos estar con nuestras emociones desagradables, sabemos evadirlas muy bien, y mindfulness me ayudó mucho porque fue justo en la época en la que yo conmigo misma empecé a lidiar con estos cambios. Yo te aseguro que si ignoras, empujas, evitas, este número va a ir subiendo y va a ir subiendo hasta que llega un punto en el que desgraciadamente llega algo que ya no podemos ignorar o de lo cual incluso ya no podemos regresar. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Hola a todos, una vez más bienvenidos a un episodio más de UMA. Como ya sabrán, estoy grabando aquí en Monterrey, estoy muy contenta porque la verdad es que hasta la cabina está espectacular. Me siento en un espacio muy profesional y no quise perder la oportunidad de grabar a una persona que llevo muchos años de conocer, que tiene la bendición de llamarse como yo. Híjole. Y que creo que nos vamos a reír aunque vamos a hablar de temas muy interesantes que para mí son muy importantes, pero bueno, ya para no hacerlo más largo, bienvenida Pili Caballero. Pili y yo nos conocemos hace más de 20 años, aunque no íbamos en la misma generación, siempre tuvimos amigas en común o hermanas de amigas que nos unió. Y Pili ahorita lleva una larga trayectoria en temas de psicología, de mindfulness y de neurociencias. Y hoy en específico la invité porque quiero que, además de que nos platique su historia y cómo ha llegado aquí, en una herramienta que yo creo que es muy importante, que es cómo utilizar mindfulness, la meditación, el conocerte a ti mismo en tiempos de crisis. Creo que todos tenemos este tipping point o punto de inflexión en la vida que es importante saber cómo le vamos a hacer, porque a todos nos pasan cosas malas. Los problemas no se van, los cambios en la vida existen y creo que bueno, esa es la principal cosa de importancia, el reconocer que hay que trabajarnos y que hay herramientas para hacerlo. Pero bueno, ya no lo quiero hacer más largo esta introducción. Pili, qué gusto tenerte aquí. Qué padre que lo logramos de platicar. Y bueno, sin más. Gracias por la invitación, tocaya. Encantada de estar aquí, de platicar. Y como te dije, todo se vale hoy. O sea, vamos a dejar fluir esta conversación. Y ojalá sea un balance interesante y algo que se complemente bien entre experiencias personales, cosas vividas en mi vida o a mi alrededor, y también complementarlo con un poco de conocimiento de mi
de mi formación profesional, como tú dijiste, ¿no? Que, bueno, para que sepan así más concretamente, estudié psicología, luego hice una maestría en neurociencias y neuropsicología en España y luego me certifiqué como maestra de reducción de estrés basado en mindfulness por la Escuela Médica de Massachusetts y facilitadora de mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness y también como maestra de HeartMath. Entonces todo esto lo podemos combinar bien padre para contestar más adelante la pregunta que dices, cómo manejar estas crisis y cómo estas herramientas aplican a la hora del manejo de estas, que como dices tú, las crisis son inevitables. Hay partes de la condición humana que no podemos controlar, las cosas son como son y llegan muchas situaciones inesperadas y muchas de estas difíciles, pero hay mucho valor en saber que nosotros podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos cuando llegan estas dificultades. Y aquí yo creo que es donde está lo más empoderante, pero también lo más valioso para el ser humano. Y creo que aquí algo muy importante que dices es prepararnos desde antes, porque luego siempre decimos, no, yo lo necesito, mi vida va muy bien. Normalmente no lo presumimos como mi vida es perfecta, pero estoy ok, estoy en un lado de una zona de confort. Uh-huh. Y nunca nos damos cuenta que van a llegar estos momentos. Uh-huh. Por el ciclo de la vida simplemente. O sea, tu mamá, tu hermana, tu tío, alguien especial para ti pues, puede fallecer, se puede enfermar, tu hijo, etcétera. Pero como estamos tan bien, o porque estamos en esta zona, no nos trabajamos. Uh-huh. Y no nos metemos a nosotros mismos hasta que llega el trancazo. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no hacerlo desde antes? O sea, ¿por qué queremos sufrir a veces? Parece que hasta lo hacemos adrede, ¿no? Sí, porque al final agregamos una dificultad. No lo vemos así, pero es exactamente eso. Le estamos agregando más sufrimiento a lo que ya nos está haciendo difícil. Y esa pregunta que haces es muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo físico. Cuando tú tienes sintomatología de una gripa, luego tomas más agua, luego vitamina C, luego, no sé, electrolitos o equinacia, y como que ya tienes ahí tu menjurje zinc, ya tienes ahí tu menjurje que sabes que puedes hacer descanso tal vez para sentirte mejor. Pero desgraciadamente cuando tenemos sintomatología física psicológica y o mental, no hacemos lo mismo, sino que al contrario, lo consideramos como un estorbo y es como un hazte para allá, no, ahorita no tengo tiempo para ti, o no eres tan importante, no, luego te atiendo, ahorita no puedo, ¿verdad? Es como, me imagino a alguien como brushing it off, haciéndole así al hombro y tratándose de quitar como la pelucita, pero la pelucita se queda ahí, o sea, la pelucita no desaparece y se acumula, y se acumula y se acumula, y eventualmente se va a expresar como algo más. Entonces, si la gravedad era al principio del 0 al 10 de un número bajo, de un 2 o un 3, yo te aseguro que si ignoras, empujas, evitas, este número va a ir subiendo y va a ir subiendo hasta que llega un punto en el que desgraciadamente llega algo que ya no podemos ignorar de lo cual incluso ya no podemos regresar, algún trastorno, algún diagnóstico, algo que se expresa físicamente, que ya no podemos, que es algo que ya no nos podemos quitar, como una diabetes o una enfermedad autoinmune o estas condiciones que una vez que se expresa pues ya está aquí. Sí, claro. Oye, y ahorita que dices de la diabetes, qué importante es, porque literal es el número uno, o sea, es la expresión número uno del estrés y vivimos estresados. Así es. Vivimos porque el cortisol se te sube. Así es. Y es más, yo ya pasé por eso. O sea, a mí me pasó y justo ayer estuvo muy padre porque tuve la experiencia de platicar en Motor de México, que fue de la Universidad de Nuevo León. Y me decía la persona que me ayudó como, oye, ¿qué vas a contar? Y yo, es que quiero contar mi historia de por qué llegué a ser coach. Uh-huh. Y la principal enseñanza que les dije a ellos es que cuando el mundo se me derrumbó, porque yo me fui al DF con, ya sabes, voy a ser emprendedora, tenía novio, vivía con mi hermana en la mejor zona, era como literalmente, voy a ir muy cliché, pero Cindy la Regia
va a conquistar. Sí, idéntico. Güerita y todo. Exacto. Va a conquistar el mundo y llego allá y de un día para otro pues corto. Y la verdad es que no fue completamente mi decisión. Y lo que me pasó es que dije, ok, ¿qué me pongo a hacer? Y literal dije, bueno, quiero demostrarle al mundo lo fregona que soy, y me puse a emprender, a hacer mi negocio, a enfocarme que el Instagram, que hacer ejercicio, que salir con amigas, que viajar. Y al final estaba como en esta haciendo. Autopiloto. Y nunca me detuve. Parecía el ratón así de, ya sabes, el hámster. Sí. Dando vueltas como loca y no me daba cuenta porque nunca estaba satisfecha. Y ahorita lo dijiste, eran los primeros síntomas de, Pilar, ¿estás triste? ¿Estás sufriendo? Literal era un sueño tuyo casarte a los 30 o a los 32. Era para lo que te educaron, tu misión de vida en ese momento. Y pues, bye, se te destruye en menos de una hora. Y hay que reestructurar todo lo que habías planeado, tú y tanto tú como las personas que esperaban eso de ti. Hay que reestructurarlo todo mentalmente y eso cuesta. Entonces a veces es más fácil seguir, trabajar, distraernos, porque a veces es muy difícil el simplemente sentarte, sentir, hacer una pausa y ver qué está pasando dentro de ti, que es justo lo que hace mindfulness. Es una frase que usan mucho los maestros, es just sit with it. O sea, solo siéntate con eso que estés sintiendo, que en ese momento para ti, por lo que describes, era algo muy difícil de sentir, porque hay muchas emociones ahí que son desagradables y no sabemos estar con nuestras emociones desagradables. Sabemos evadirlas muy bien, como el ejemplo que tú diste, pero no solo lo haces tú, lo hacemos todos, pero no todos lo saben, pues. Claro, y bueno, digo, y ya regresando aquí a la diabetes, pues literal me dijeron, pasan varios años, no me doy cuenta y no enflacaba. ¿Qué traía? Resistencia a la insulina. Picos de azúcar Y cada ya vez que te estresabas. pasaron 5 años. Y ya había estudiado coaching, estudié psicología organizacional. O sea, alguien que sabía la importancia de la salud mental. Y no. Y luego también pasa que te pones como loca a buscar ejemplos de quién te puede ayudar. Y le haces tanto caso a la gente que te dejas escucharte a ti. Pero bueno, no quiero entrar a ese tema todavía porque creo que es un tema muy interesante. Y nos fuimos directo a la yugular y no hemos conocido nada de quién es Pili Caballero. La primera pregunta que tengo para ti, así muy importante, es ¿por qué estudiaste psicología? ¿Qué te llamó? Yo sé que han pasado un par de años, pero siempre creo que buscamos estudiar algo que nos intriga, ¿no? Sí. Mira, creo que no hubo mucha duda en mí. O sea, no era como que estaba entre dos cosas. Una vez leí algo que dije, ay, qué interesante esto. No me acuerdo que leí, pero me acuerdo que se lo compartí a mi mamá y le dije, leí esto, se me hizo súper interesante, quiero aprender más de eso. Y ella me dijo, ¿eso es psicología? Y ahí dije, ya está. O sea, es esto es, haz de cuenta. ¿Y te acuerdas que leíste o no? No me acuerdo qué era, pero aparentemente, y no se va a acordar ella tampoco, no creo, pero yo creo que era algo de comportamiento, algo de explicar el porqué del comportamiento de alguien, algo así, ¿no? Ha de haber sido algo muy básico, algo te digo que lo leí en una revista o X cosa, o sea, no era nada profundo ni complejo. Y eso, dije, esto es, ¿no? Y como que siempre me ha interesado mucho la gente, o sea, me gusta la gente, me da curiosidad, me gusta conocerla, no sé, tengo interés genuino en conocer las diferencias entre las personas y creo que soy bastante tolerante para con diferentes tipos de personas porque simplemente me parecen interesantes. Y esto yo creo que también tiene mucho que ver con el estudio de la psicología. Pero bueno, también luego está la otra pregunta de que, bueno, todo lo que estudias lo estudias por algo y porque también hay lo que trabajar en ti. Al menos eso es lo que yo sí creo. Entonces, yo creo que también empieza un camino mío un camino como de autoconocimiento, un poquito como de todo lo que se puede explorar y todas las capas
que puede tener el ser humano. Podemos ser hipercomplejos, ¿verdad? Y cada uno somos muy diferentes, ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, el otro día hablábamos tú y yo del enneagrama también, y eso yo creo que también, o sea, son como cosas que nos ayudan a ir conociendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué la gente que nos cuesta más tragar o digerir, y nuestras tendencias, cómo somos cuando estamos balanceados, cómo somos cuando no estamos tan balanceados, cuando estamos adaptados, cuando estamos desadaptados. Y todo esto también influye, ¿verdad? En nuestro día a día y las decisiones que vamos tomando. Entonces, bueno, ahí como que empiezo con psicología muy básico y luego me gradué y casi agarré un trabajo por casualidad, que era justo en el ámbito de neurociencias y neuropsicología. Yo todavía no sabía en qué me quería especializar. Yo no sabía si iba a ser educación, si iba a ser laboral o iba a ser clínico. No tenía ni idea, ¿verdad? O tipo neuro o algo así. Y resulta que empezó a trabajar y para mí es como o sea, me abrieron la caja de Pandora y estaba espectacular. O sea, yo necesitaba saber más del cerebro, de cómo funcionaba, porque concretamente estaba trabajando en neurofeedback. Entonces, ¿por qué funcionaba la terapia neurofeedback y qué era neurofeedback y qué era biofeedback? Y era para mí como magia. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito de qué es qué es neurofeedback? Sí. Neurofeedback es un entrenamiento muy específico y localizado en el cerebro en el que reentrenas la actividad eléctrico-química, pero sobre todo eléctrico-cerebral. Entonces, te enfocas en ciertas amplitudes y localizaciones cerebrales para entrenar estas ondas y al hacer esto, mejoras tu sintomatología. Okay. Igual y suena muy técnico, pero básicamente es cambiar la actividad cerebral en unas partes del cerebro. La verdad, dame un ejemplo así concreto. Un ejemplo típico, TDA, trastorno de déficit de atención, ¿sí? Con hiperactividad. Entonces, estos perfiles suelen tener una actividad de ondas lenta que no debería de presentarse en el área central, frontocentral del cerebro, y esta actividad lenta está presente de más. Entonces yo en terapia lo que hago es que le bajo esta actividad cerebral a través de entrenamiento. O sea, disminuimos esa actividad eléctrica en el cerebro. Esto se hace a través de retroalimentación inmediata. Entonces yo les pongo un video en YouTube, el video que ellos quieran, obviamente que sea rated PG, ¿verdad? Porque luego me han sacado unos sustitos que digo, no, espérate, hijito. Videos así, de cualquier cosa educativa, o caricaturas o películas decentes o así. Y a través de este video y controlando la luz que está enfrente del video, yo básicamente le entreno al cerebro para o repetir una actividad cerebral o disminuir una actividad cerebral, dependiendo del objetivo. Y esto a través del tiempo cambia la actividad eléctrica. Ok. Suena muy técnico, pero sí, no me quiero meter en más detalle porque... No, está bien, o sea, porque hay mucho que platicar, pero creo que es importante que la gente vaya entendiendo qué es, qué no es y cómo estás tú también estudiar. Ajá. También. Ajá, bueno. Que sepan que todo lo que dices tiene un background científico. Medio sí sé de lo que estoy hablando. Entonces... Bueno, entonces descubro este mundo en el que para mí era magia, porque se me hizo hiper interesante y dije, esto es lo que sigue, el cerebro. Entonces me fui a estudiar la maestría del cerebro y conducta. Y entonces se cuenta que de psicología me voy al cerebro y fascinada, hasta la fecha se me hace súper interesante y todo. Y llego a Monterrey y empecé a trabajar en un centro terapéutico que se llamaba Redes, que ya cerró por pandemia, estuve ahí 10 años. Y unos años después empiezo con dudas de la mente. Entonces es como que de la psicología me voy al cerebro, que es tipo lo más tangible, medible, complejo, ¿verdad? Como que así de estructura y demás. Y de ahí nos vamos a la mente, que es como la cosa más vaga, subjetiva, complicada, casi como, no sé, cualitativa de practicar, de medir, de observar, o sea, ¿verdad? Sí. Podemos hablar de la mente infinitamente y no acabas, ¿no? Y luego entonces mindfulness, ¿no? Además la mente la siguen estudiando, o sea, y ahorita... Y seguirán. Y digo, algo muy importante es bueno, para mí la mente va alineada un poco con emotional intelligence o inteligencia emocional y pues lleva 30 años nada más de ser estudiada o descubierta o
o de que lo llevan. Entonces estamos todavía en pañales. Y por lo mismo podemos decir el cerebro, también en pañales. O sea, estamos hablando de décadas, pocas décadas, o sea, 20 años en el que realmente hay más interés, tal vez 30, en el que hay más interés y más herramientas también para poderlo medir y ver la actividad. Es que sin estas herramientas, ¿cómo lo medías, observabas? O sea, no había pues las computadoras ni nada, era nada más de ver, ¿no? De estar... O sea, con la resonancia magnética funcional y con el SPECT y todas estas herramientas que ya hay, el electroencefalograma tiene un poco más de tiempo, pero estas herramientas que ahora nos dan mucha información de cómo se activa o desactiva el cerebro, cómo va cambiando, pues antes sin estas, imposible. Por eso yo creo que Freud hizo muy bien su trabajo para su época. Claro. Para su época, ¿verdad? Si hubiera existido ahorita, hubiera sido otro Richard Davidson, o hubiera sido otro Daniel Goleman, ¿verdad? O Daniel Siegel, o uno de ellos. O sea, pero bueno, hizo lo que pudo con lo que tenía, que es lo que al final lo que todos hacemos. Uh-huh. Y empiezas con mindfulness, ¿por qué? Híjole, como que en ese momento te hubiera dicho, pues porque me interesa mucho, o sea, justo por el salto del cerebro a la mente. Pero ahorita, si me pongo a pensar en la época de mi vida, en los cambios que he tenido o hacia dónde ha ido mi vida desde entonces hacia acá, yo creo que lo estudié porque lo necesitaba en ese momento. O sea, justo cuando empecé mi certificación con Massachusetts, que fue en el 2013 cuando empecé, porque pues fueron varios años, porque es muy largo, es un rollo. Yo estaba pasando también por un proceso personal muy difícil. Ahorita hablando de reestructuración, fue justo lo que tuve que hacer. Haz de cuenta que me desarmé, me costó un chorro para mantener la conversión PG y me volví a armar. Y eso de desarmarme, sobre todo la resistencia de la desarmada, yo creo que fue lo que más me hizo sufrir. Ahorita entramos en qué fue esa desarmada, ¿verdad? No los vamos a dejar así. En esta resistencia a la desarmada fue, yo creo, donde más sufrí. Y la aceptación de la hora, lo que escogí en mi vida frente a los demás. Eso yo creo que para mí fue lo más difícil, fíjate. No tanto como para conmigo, una vez que lo acepté. Claro. Sí con los demás, después de que yo lo he aceptado. Oye, se me hace que no los podemos dejar mucho con ese tema. Entonces, me gustaría que te desenvuelvas tú y que nos platiques. ¿Qué pasó en el 2013, Pilar? ¿Qué pasó en el 2013? ¿A qué te refieres con desarmarte? Claro. Y bueno, y ahí nos puedes ir platicando un poquito también del mindfulness, cómo te fuiste dando cuenta y apoyando en él, básicamente. Sí, fue mi salvación, yo creo que el momento. Pues básicamente en el 2013, por ahí, básicamente empiezo yo con una relación, pero con una mujer, cosa que yo nunca había tenido antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como tú sabes, Pili, venimos de un ambiente que es, vivimos uno de los estados más conservadores, si no es que el más conservador de México. La mayoría de la gente que nos rodea, mucho de la gente que nos rodea es así, ¿no? O sea, no hay tanta apertura como una ciudad, tal vez en el DF en la que ya vives, ¿no? Es diferente, se siente diferente. Entonces, pues tuve mucha resistencia, ¿no? Tuve mucha resistencia porque pues podía escoger el camino por el que yo iba ya y era el más fácil, entre comillas, y era el esperado, y era el que nadie me iba a cuestionar, y era el que o sea, sin esfuerzo, ¿verdad? El de tu zona de confort, en el que estabas contenta, vaya, no feliz, que es muy diferente, porque estar contenta es estar en un estado de estoy ok. Estoy ok, gris. Sí, era para mí, o sea, ahorita cuando lo pienso era la opción gris, ¿sí? Pero la fácil. Y luego por otro lado estaba esta otra opción que a mí me estaba haciendo muy feliz, pero increíblemente, yo en ese momento lo veía casi como imposible, increíblemente retador, pero la verdad es que no puedo ignorar mi felicidad. O sea, ahorita que hablabas tú de las encrucijadas, para mí, yo tuve un momento en el que dije, a ver, ya. O sea, ya decide
Y entonces vi así como los dos caminos y fue yo creo que un momento que marcó mi vida cañón, o sea, mis decisiones de ahí en adelante, cañón. Y la pregunta para mí más importante que me hice, que me logró tomar esa decisión, que me dio claridad, fue ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esa fue la pregunta. Me hice esa pregunta y así sabía lo que tenía que hacer. Y así lo decidí. Así, con esa pregunta me la contesté y dije, ya basta. O sea, ya basta la resistencia, ya basta, ¿no? Entonces escogí a Gaby, que es ahora mi esposa. Pero estamos hablando de muchos años después, 9 años después. Han sido muchos años con muchas situaciones y dificultades que con un podcast, si tuviéramos 25,000 horas, las podríamos cubrir todas. No, pero sí voy a meter en algunos puntos importantes que creo que pueden ayudar a las personas. Y el primero es, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba alguien más diferente a lo que ya te había gustado toda la vida? Uh-huh. Que creo que es lo primero que batallan. Hay gente que te dice desde chiquita, uh-huh. Hay gente que te dice pues más grande, que te puedes enamorar pues del ser más que de lo físico. Uh-huh. Y pues nunca te lo he preguntado a ti, que... Mira, yo todavía tengo preguntas de mí misma. O sea, todavía hay preguntas que me voy haciendo de que, a ver, ¿cómo era? ¿Qué dudas? O sea, ¿cuándo empecé con dudas? ¿Cómo realmente fue? Como siento eso como tan lejos y como que, no sé, han pasado tantas cosas y estoy ya tan tranquila y tan en paz y tan cómoda con la vida que escogí tener y que tengo ahorita. Me es difícil conectar y contestármelas, algunas de ellas. Uh-huh. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos una capacidad increíble para ignorar cosas cuando no queremos o no estamos listas para verlas. Entonces sí creo que hubo mucho de eso. No sé a qué edad empecé a hacerlo. No sé, pero fui muy, muy hábil para hacerlo. Eso sí lo sé, o sea, súper habilidosa. Pero llega un punto en el que van pasando cosas y yo lo sentí como sacudidas. O sea, yo sentía como que me pasaban ciertas cosas que eran como, ya abre los ojos, o sea, como ya despierta, como, y no como algo negativo, sino como una ayuda, un apoyo, llámale Dios, llámale tus antepasados, llámale a tus seres que te cuidan, llámale a los ángeles, o sea, como al universo, o sea, no me importa, pero como wake up, o sea, ¿verdad? Así tuve varias situaciones en las que me sentía así, entonces cada vez pues me fue más difícil ignorarlo, y no solo eso, sino que llegó un punto en el que fue imposible ignorarlo. O sea, llegué a ese punto que yo creo que en la medida en la que te lo vas permitiendo, eso es lo que llega a suceder. Yo no sé qué hubiera pasado si yo con todo mi esfuerzo y con todas mis ganas hubiera hecho hasta lo imposible para seguirlo ignorando y evitando. No sé si hubiera muerto así, o no sé si me hubiera tardado 10 años más o 20, o nunca hubiera llegado. No tengo ni idea. Pero fui escogiendo. O sea, fui escogiendo despertar, fui escogiendo abrir los ojos, fui escogiendo suavizar, fui escogiendo mi felicidad. Eso fue lo que hice. Entonces dije, pues, gris, ok, fine, fácil, o felicidad, difícil, agárrate y agarra el toro por los cuernos. Y eso fue lo que hice. Y vámonos, ¿no? Y vámonos. Y tengo estas herramientas y vamos a ver cómo las empiezo a usar. Y I pray what I preach, o I do what I preach. ¿Cómo se dice ese? Sí. O sea, ¿no? Put your money where your mouth is. De que, ¿verdad? Haz lo que enseñas, hazlo. O sea, sí. Y mindfulness me ayudó mucho porque fue justo en la época en la que yo conmigo misma empecé a lidiar con estos cambios. Yo primero, ¿verdad? Porque no se puede, no puedes lidiar con todo al mismo tiempo. Entonces primero tienes que lidiar tú contigo y luego ya lidias con los demás. Por eso hay que respetar, siempre hay que respetar cuando las personas escojan salir o decir, esta es mi pareja, o yo soy esto, yo soy el otro. Por favor, siempre esperen a que las personas escojan ese momento y ese tiempo, porque no tienen ni idea en qué punto de su proceso están y no se vale invadir ese espacio y ese proceso, no se vale. Claro, y creo que además de salir o de la pareja puede incluir para muchas cosas. Puede ser, no me quiero casar, quiero emprender, no quiero tener hijos, me quiero separar. Uh-huh.
me quiero ir a vivir a otro lado. O sea, hay tantas cosas que hay veces que tenemos que llegar a aceptar y es por cómo nos educaron, porque como dices tú, aquí es muy difícil. O sea, es el mismo camino para todas y para todos. Llego, estudio en un colegio, en una escuela, en general voy a la universidad, muchas veces es hasta trabajo en una empresa, porque pues aquí está hecho para corporativos. Me caso a cierta edad y empieza el ciclo de vida ya con mi familia. Así es. Igual y si te vas a estudiar tantito, igual, pero no sale de ahí. Hasta es más, digo, y aquí estoy yo, todas somos güeritas, son un porcentaje. Y siempre lo dicen en México mis amigas, de todas las norteñas, tienen el pelo igual, se visten igual. Las mismas marcas, y vas y todas tienen el mismo zapato. A ver, ¿no ves a gente en otras ciudades, en Europa o donde estés de viaje y dices, esas son regias? Solo porque inmediatamente las ves vestidas y el corte y todo, y sabes que son de Monterrey, es increíble, o sea, sí, hay un molde. Y hay un molde también hasta de mexicanos, también te das cuenta, ese es mexicano, o sea, y digo, y es por la tradición, y es por todo. Y me va a regresar a algo muy importante que dijiste, si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Qué te daba miedo? O sea, te pusiste... ¿Quieres que te haga una lista? Claro. Mira, no, 2 o 3 cosas que... Híjole, algo que yo creo que lo que me da mucho miedo, que es algo muy recurrente en la vida de los seres humanos, tal vez el miedo más común, el rechazo. Definitivamente, eso era muchísimo. Si no existiera la posibilidad de rechazo, tal vez no me hubiera tardado el tiempo que me tardé, o tal vez no hubiera tenido la cantidad de miedo que tuve. Entonces, eso es grandísimo, ¿verdad? Al final somos mamíferos sociales y nuestra sobrevivencia depende mucho de la comunidad y de grupo. Puede ser familia o puede ser un grupo de amigos o puede ser el grupo que sea, pero al final comunidad. Entonces, este es un miedo que podemos tener así inherente, así dentro de nosotros, todos. No, iba a decir, o sea, tu primera necesidad es el pertenecer. Pertenecer. Por lo tanto, el miedo más grande, el rechazo, no tendría sentido. Lo leí de hecho en la investigación de Brené Brown, dice que es el miedo más común, el más recurrente. Sí. Entonces ese era gigante. También luego hay otros miedos que llegan después, así como tú dijiste, de como ya te habías imaginado tu vida de cierta forma, de cierta manera, entonces ahora, pues, como estás cogiendo algo muy diferente, por lo tanto también tienes que repensar todo lo demás que tú ya habías proyectado. Y esto trae muchos cambios y pues al final los cambios nos pueden generar incertidumbre o miedo o ansiedad o todo, ¿no? All of the above. Entonces, pues yo creo que principalmente eso. ¿Y cómo fuiste abriendo esto? Ya que dijiste, ok, si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Cuál fue tu primer paso? Además de entenderte a ti, que ya nos dijiste. Bueno, ese camino va a ser de por vida, pero ajá. Bueno, y todos, creo que sí. ¿Sabes qué? Justo lo dije una vez en una plática, en una cena, que una vez que eres consciente, no hay vuelta atrás. Digo, y aceptar que quieres ser consciente es bien difícil, pero ya que eres, ya tienes ese como compromiso personal de seguir indagando, de seguir tratando de encontrar estas capas que tú dices, o sea, somos seres complejos, la mente es muy compleja. Entonces, nunca terminas. No terminas. Y aparte, por lo que tú también dijiste, los cambios son constantes y lo único permanente es el cambio. No hay nada permanente en nuestras vidas. La naturaleza nos lo recuerda constantemente. Las 4 estaciones, el día, la noche, o sea, todo lo que nos rodea nos los recuerda, es inevitable. Nosotros cómo cambiamos nuestro cuerpo, cómo cambia con la edad. La luna, o sea, también. La luna, el sol, toda la naturaleza nos lo recuerda. Yo de verdad creo que la naturaleza está aquí para enseñarnos y todas las respuestas están en ella. Yo de verdad lo creo. Y esto es una de las grandes cosas que nos puede enseñar. Entonces, esto es algo inevitable. Entonces, como tú eres diferente día con día, a ver, momento a momento, día con día, mes con mes, año con año, por lo tanto, sí, yo creo que es un trabajo constante, porque nosotros también somos seres que vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos mejorando o empeorando, ¿verdad? Vamos para arriba y para abajo y haciendo nuestro mejor esfuerzo, eso espero.
Entonces hay que estar, yo creo que constantemente haciendo este esfuerzo de conocernos, tenernos compasión en nuestro proceso y ir hacia adelante. Ya que decidiste, ¿cuál fue tu siguiente paso después de conocerte a ti misma? ¿Cuál crees que haya sido tu siguiente paso clave? ¿A quién le dijiste? ¿Con quién lo hablaste? Las dos estábamos pasando por el mismo proceso. O sea, ella igual, ella venía de pura relación con hombres. Entonces las dos estábamos en algo muy novedoso que yo creo que es bueno y malo al mismo tiempo. Malo porque es mucho con qué lidiar para las dos al mismo tiempo. Esto te genera más estrés en una relación que pues las relaciones ya pueden ser estresantes. Le agregas algo así, ¿verdad? Claro. Está muy difícil. Pero bueno, porque entonces las dos nos tuvimos la paciencia y nos dimos el tiempo que necesitábamos para ir tomando nuestras propias decisiones de ya estoy lista, no estoy lista, ya les digo, no les digo, ya, ¿verdad? Ya vamos juntas a una boda, no, todavía no vamos juntas a la boda. O sea, todo esto, es que son muchas cosas. Como que, bueno, entonces, te voy a ir platicando un poquito los hechos porque no sé exactamente cómo contestar tu pregunta, pero sí te puedo decir que fue pasando. La primera amiga que le dije, que sigue siendo una súper amiga ahorita, de hecho fue en quien nos casó, o sea, en la ceremonia le pedí que fuera la maestra de ceremonias. Fue la primera persona a la que le dije y la escogí porque le tengo mucha confianza, porque es una persona muy sabia que me ha ayudado mucho. Pero parte de esto, y esto sí lo sé, la escogí porque era alguien totalmente fuera de mi círculo social y que conozco de alguien, relativamente alguien de hace poco. O sea, no era una amiga de toda la vida. Entonces, para mí, no sé si para todo el mundo, pero para mí era más fácil decirle esto de mí a alguien que me acababa de conocer, a alguien que conocí esa noche, a alguien que conocí en ese evento, a alguien que conozco de toda la vida. Mientras más años de relación yo tenía con esta persona, para mí era más difícil decirle. Qué raro, porque son las personas que mejor te conocen, las que más les tienes confianza. Pero es que ahí viene lo mismo que dijiste tú, te tienes que desarmar y tú también las tienes que desarmar a ellas. Exactamente. Entonces es más difícil. Para mí también, a veces decirle a una amiga un pensamiento que sé que va a ser juzgado, pues se me hace más fácil decirle a mis amigas más nuevas. Oye, porque también las escogemos más grandes. A las de toda la vida te las ponen y las escoges. Te las ponen. Te la bañaste. Oye, lo van a escuchar y van a decir que... This is gonna come and bite you in the ass. Sí, van a pillar, vas a ver, Pilar. No, pero bueno, es el mundo, o sea, que si vas al mismo colegio, a esto, al otro, y obviamente las vas armando y las vas amando tal y como son, porque muchas veces ya son muy diferentes. Pero creo que puede por ahí entiendo venir, tu punto, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, se lo platico a ella, pero fíjate qué chistoso, porque entonces, entre que yo trataba de decírselo y no, y ella me había echado varios whiskies para ver si me alivianaba y se lo decía, yo estaba bien nerviosa. La primera persona a la que lo verbalizaba, ¿verdad? Claro. Y de repente me agarró la mano, me dijo, Pili, puedes estar tranquila. Agarró su celular, me puso una foto y me dijo, ella es mi pareja. Y era una mujer. Y yo no sabía. Ok. Ajá. A la primera persona que escogí decirle, hace cuenta que también estaba con una mujer y yo no tenía ni idea. Sí me acuerdo que ella tenía su vida como personal y era muy privada y a mí no me gustaba intrometer, ¿no? Si tú me platicas, pues yo te pregunto, pero si no me platicas, pues no me meto. Entonces había como ese respeto entre las dos y me dice eso y yo de que, ¡oh! A ver, espérate, ¿cómo? Entonces, bueno, ya tú puedes imaginar la conversión, ¿no? Sí, de horas. Sí, de amanecer. De esas de toda la noche. Y entonces, bueno, y de ahí en adelante, la verdad, pues fui como escogiendo en la medida en la que podía, en la medida en la que se prestaban las cosas y en la medida en la que yo podía con mi tema, mi proceso personal y poder afrontarlo de alguien más. Porque, híjole, qué cansado es tenerle que informar a la gente que estás con una persona que no es masculina. Qué cansado. Tenerte que avisar. Oigan, déjame el aviso a cada persona que he conocido en toda mi vida, poco a poco, Ay, no. que escogí diferente. Es agotante. Pero más agotante es el según tú prepararte para lo que te pudiera decir o cómo pudiera reaccionar. Porque nunca le atinas. Nunca le atinas. Y con esto me dio mucho mindfulness, ¿verdad? De que
nada más estar presente, solo estar atenta de lo que yo estoy sintiendo, no supongas lo que va, o sea, trata de no leer la mente, trata de no ver el futuro, porque no le atinas, de verdad, lo comprobé. Unas historias son muy chistosas, otras historias no están tan chistosas, pero bueno, se vive de todo con esta experiencia. Y así me fui, ¿no? Una por una con amistades y así, y bueno, de mi familia, obviamente uno de mis miedos más grandes eran tus papás. son una parte muy importante de mi vida. Mis papás eran mi temor más grande. No porque sean X o Y tipo de persona. La verdad es que son personas muy nobles y muy buenas y tengo demasiado que agradecerles. Pero, pues, en general, pues, ahí te voy, ¿verdad? Lo que pensaste para tu hija y lo que siempre has querido y lo que siempre te has imaginado, pues ahí te voy, ¿verdad? A desmadrarte todo esto. Entonces, bueno, primero hablo con mi mamá y sí le fue difícil, yo la vi. O sea, yo vi su respuesta física. Verbalmente pudo contenerse, pero yo vi su expresión corporal. Y como que le costó. No como que, le costó, ¿sí? La vi como enconcharse. La vi como endurecerse, se cuenta. Y dije, bueno, yo ya sabía que esto iba a ser difícil para ella, ¿no? Lo ha sido difícil para mí, para ella también lo va a ser. Entonces, y le dije, dame chance, déjame respiro. Y le digo más adelante a mi papá. Entonces me tardé un poco, y después de unas semanas, unos meses, las dos le dijimos, oye, Pili, quiero hablar contigo. Entonces hablamos los tres y se lo dije a él. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, decírselo a ellos dos. Lo más difícil. Yo, o sea, no puedo pensar en algo que me haya costado más hasta ahorita. Y bueno, para mi papá también ha sido difícil, estoy segura. Pero en ese momento nunca se me va a olvidar porque su pregunta, cuando le dije, no me acuerdo ni qué le dije, Pilar, porque estaba tan tensa. O sea, era yo una tormenta interna constante, no podía pensar en otra cosa. Y cuando se lo dije, no me acuerdo ni qué palabras usé, pero me dijo, eso es todo. Eso fue su respuesta, eso es todo. Entonces me solté llorando y me abrazó él y luego llegó mi mamá y me abrazó. Se convirtió en un ciclo amoroso de abrazos. Y yo estaba entre que, no estuvo tan mal, haz de cuenta, ¿verdad? Pero de ahí empieza todo un camino para ellos. O sea, yo ya había tenido años de un camino personal difícil. ¿Qué año fue más o menos? ¿Cuánto te tardaste? O sea, 2013 a hablar con ellos. Creo que fue finales del 2013 o principios del 2014, por ahí. Ok, o sea, no te tardaste tanto. Es que hay gente que dice, bueno, no me tardé tanto. Acepto y 4 años después, 3 años después, depende de cada quien. No me tardé tanto también. Qué bonito eso, que tú lograste hablarlo rápido y que creo que es un camino que también te pudieron acompañar, ¿no? Sí, creo que hasta cierto punto era como algo ya que yo ya no podía evitar hacer por mi tranquilidad o por la intranquilidad que tenía y también por la relación que tenía con Gaby, como que era muy, o sea, yo ya sentía como una bomba que estaba a punto de estallar, o sea, como que no podía extenderlo mucho más, o sea, bueno, ya sabes que dicen que los tiempos son perfectos y yo creo que así fue, o sea, viéndolo hacia atrás, pues así yo creo que tuvo que ser y fue difícil, sí, seguramente tal vez siga siendo algo difícil, o sea, para mí todavía hay ciertas cosas, para ellos tal vez también hay ciertas cosas, pero entonces yo hablo con ellos y para ellos empieza su camino, ¿no? Su proceso, sus dudas, su todo, su cuestionamiento, su qué hice yo, qué hiciste tú, qué no hice, qué debía haber hecho, y yo así nomás agarrándome la frente y nomás les dije, oigan, esto pues tiene poco que ver con ustedes, más bien tiene que ver conmigo y no necesariamente hicieron algo mal. Simplemente es lo que es, les dije, pero y ya, ¿no? Como que me fui y dejé que ellos tuvieran las conversaciones que tuvieran que tener, independientemente de que si yo estaba de acuerdo o no con lo que ellos estaban diciendo o no diciendo, o sus teorías del por qué sí o por qué no, yo me retiré, porque ese proceso es suyo y no es mío. Qué fuerte saber eso, porque creo que viene en mindfulness el aceptar, oye, esto es tuyo, esto es mío, y el no culpar a nadie, porque luego nos victimizamos también cuando pasan este tipo de cosas
en nuestro entorno. Y pueden ser otro tipo de cosas. Decisiones que toman, yo iba a decir nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero que toman la siguiente generación o hasta amigas que crees que a veces tú estuviste involucrada y que puede ser por tu culpa. Claro. Todo lo hacemos que se trata de nosotros. Exacto. Sí, totalmente. Somos seres humanos, somos egocéntricos, dimos. Sí, el ego siempre está ahí. El ego siempre está ahí. Hay que tenerle cuidado. Sí. Claro. Entonces, nada, pues entonces... Y luego tengo el pendiente de mis hermanos y mis cuñadas, ¿verdad? Porque mis cuñadas también son como mis hermanas. O sea, entonces luego pues todavía no termino con mis pendientes, Pilar. ¿Sabes cómo? Te digo que es agotante el tener que ir. Me falta esta persona, me falta esta persona, me falta esta persona, me falta esta persona. Y el orden no es como que, a ver, yo te dije antes, tú eres más importante, yo te dije después, tú eres menos importante, o a ti no te cité para decirte, tú no me importas. No, es que es con lo que pude ir lidiando, como lo pude ir lidiando. O sea... Son muchas cosas a la vez y creo que alguna gente entendió eso y otra no del todo. Pero bueno. Que ahí viene la otra vez, somos egocéntricos. Oye, sí. ¿Por qué a mí no? ¿Qué tengo yo que no me dijiste? Y es, oye, todo lo que estoy pasando yo como para que luego vengas y te pongas claro, a serme culpable de algo que yo no creo. Sí, lo puedes hacer, siempre lo puedes hacer que se trate de ti. Siempre lo puedes hacer que se trate de ti. La realidad es que eso no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver con... Te digo, con lo que pude ir lidiando. Entonces, bueno, ya poco a poco, pues ya voy hablando con las otras personas, mis hermanos, mis cuñadas, y voy sintiendo cómo me voy aligerando, como que el quitarte, el prohibirte poder decir cosas, compartir cosas, fingir o tener que decir que ya me voy porque tengo un compromiso y en realidad pues me quedé con Gaby o cosas así. Es agotante cargar con... Pero al final secretos, porque eso era, o sea, yo lo necesité un tiempo, pero sí reconocí el desgaste, el cansancio y lo desagradable que es tener que guardar secretos. Es horrible, espero no volverlo a pasar y la verdad es que lo considero como una paréntesis en mi vida porque me considero alguien bastante como transparente y honesta y aspiro a la autenticidad, de verdad lo hago, entonces para mí este paréntesis me cuesta a veces recordarlo porque digo... o sea, no pude y como que me cuesta acordar de las mentiras que dije y de lo que tuve que hacer y lo que tuve que... Me cuesta. Pero ahí viene pues haces lo mejor que puedes en el momento que... Sí. ¿Qué pasa? O sea, son las herramientas que tienes en ese momento y es muy difícil ir a ver atrás y decir, oye, me cuesta... Y es normal, pero es algo que todos tenemos que a veces trabajar, el decir, esto es lo que pasó. Lo dejo ir y al final el resultado es el perfecto. Como dices tú, me fui aligerando. Me fui aligerando. Y hasta seguramente hasta físicamente luego hasta cambiamos. O sea, y no digo que si enflacas, que si no enflacas. O sea, hasta te brilla diferente la cara, ¿no? Sí, definitivamente. Yo, o sea... como que te deshinchas, y al final tiene sentido, ¿no? Como que cuando fluyes con todo, que es lo que yo he logrado ya hacer, ¿verdad? Fluir, dejar, suavizar, aceptar, reconocer todo esto. Entonces también, pues tu cuerpo fluye. O sea, es que es literal, tu cuerpo suele ser una metáfora de tu situación o tus emociones. Entonces, si tú fluyes, tu cuerpo fluye, entonces el líquido fluye, entonces no estás inflamada, fluyen los órganos, fluye todo lo que tiene que fluir dentro de ti, fuera de ti y a tu alrededor. De verdad sí lo creo. Oye, aquí algo muy importante que a mí me da curiosidad. ¿Qué sorpresas gratas te llevaste? O sea, algo así que recuerdes que dijiste, tuve historias bonitas, no tan bonitas. Bueno, me imagino que con tus papás fue, pues como dices tú, fue la más retadora. Pero alguna que hayas dicho, wow, me sorprendió, no sé. Sí, estoy segura que sí tuve varias. Estoy tratando de acordarme alguna en concreto. Me acuerdo de una, bueno, esta más que nada da risa, pero cuando le dije, esto sí fue una amiga toda la vida, me dijo... Me pudiste haber dicho que te pintaste el pelo de otro color y hubiera sido exactamente igual que lo que me estás diciendo. O sea, para ella fue como... Y luego, o sea, qué bien, pero... Y ya, como diciéndome, relájate. O
sea, ¿verdad? O sea, no es... Ajá. No quitándole, no lo sentí como de que quitándole importancia. Más bien fue como un... Está bien, escogiste una cosa y luego escogiste la otra. Como que le digo exactamente Sí, lo como mismo. que te quiero igual. Que eso es parte de que luego somos una sociedad cerrada en Monterrey. Pero luego dices las cosas o comentas algo que está fuera de lo común y alguien más dice, ay, yo también pienso igual. Ujú. Como que qué delicia, como que no lo veo tan. Y creo que ese es, digo, al final es parte de normalizar conversaciones a veces incómodas o difíciles, porque muchos pasamos por cosas parecidas o diferentes, pero que nos conectan al mismo sentimiento, igual y de miedo, de no pertenecer, de lo que sea. Y qué padre darte cuenta que te quieren igual y te quieren por como eres, no te quieren por Por con eso. quién estás. Por o con sea, quién estás o por las decisiones, iba a decir, por tu color de pelo, pero Güerita. la güerita. Sí, y eso que dices tú, ahí es donde nos encontramos todos. O sea, al final, mis circunstancias, mis sufrimientos no van a ser iguales a las tuyas, ni las tuyas al de al lado, ni así. Realmente no. O sea, todos tenemos diferentes vidas y dificultades. Pero donde sí nos encontramos es en que todos sufrimos. Entonces, aunque los detalles de tu sufrimiento sean distintos, tú sufres. Aunque los detalles de mi sufrimiento, mis circunstancias sean distintos, yo también sufro. Entonces aquí es donde nos encontramos y por eso somos seres empáticos y por eso somos seres compasivos. Entonces en la compasión y autocompasión es donde nos acompañamos todos. O sea, esto es una de las cualidades yo creo que más valiosas del ser humano. Claro. Y hay que aprender a hacerlo. Creo que Sí. para mí la autocompasión es la más difícil de todas. Uy, Pilar, ¿eres perfeccionista? Súper. Es un tema para los perfeccionistas. Sí. Sobre todo, es para todos, porque lo tenemos como tenemos muy bien aprendido cómo exigirnos, cómo juzgarnos, cómo motivarnos entre comillas. Creemos que necesitamos tratarnos mal para dar resultados. Me acuerdo un poquito como el ejército. O sea, como que cómo les tienen que hablar y así para de que muévanse rápido y den resultados. No necesitamos hablarnos así. De hecho, la investigación muestra lo contrario, que cuando nos hablamos con agresividad, con juicio y bruscamente, lo único que hacemos es que nos desgastamos porque tenemos una doble activación del cortisol, porque aparte del estrés que ya traes, eres el atacante y el atacado. Entonces, doble cortisol, doble dosis, entonces te desgastas y te llega el burnout más rápido. Creemos que lo necesitamos, no es así, y esto lo muestra la investigación. ¿Qué sí nos sirve? ¿Qué sí necesitamos? Acompañarnos, ser comprensivos con nosotros, llevarnos de la mano y cuidarnos en el proceso y también reconocer que todos la pasamos difícil. Estos son los pasos de la autocompasión y esto sí nos ayuda y esto sí nos ayuda a sentirnos mejor. Y ahí tienes alguna herramienta, porque sí me pasa y te lo voy a decir, a ver, en dos cosas, y creo que yo aquí estoy abriendo mucho también de las dos peleas con las que yo sufro, y una es la pareja. Yo realmente a todos los exes y a todos los hombres con los que yo he estado les pongo un pero. Ya. O sea, quiero que sean perfectos cuando yo no soy perfecta. Uh-huh. Y no es así. O sea, digo, y también luego me gustaban los que no me hacían caso porque indirectamente era más fácil. Uh-huh. Porque pues no quieres hacer el compromiso. Uh-huh. Entonces, digo, ahí había dos cosas y es el compromiso de que no sea la relación perfecta también, como lo esperaba. De chica yo creo que sí, yo quería divertirme, pero ya de más grande cuando dije, ok, ya, ahora sí, ya quiero formar una familia, sin querer cambié a ese perfeccionismo de, ahora me esperé tanto, ahora quiero el más fregón. Uh-huh. Y pobres mis exes, y yo sé que uno sí lo oye esto de repente. Pues ya ni vamos soltando sopa. Pues sí, el pobre le puse mucha exigencia y no fui compasiva por el proceso en el que él estaba. Y también me pasa a veces con Uma, oye, es que no he crecido tantos followers y ahí estoy. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hago mejor? Y no, es que el Instagram no está... Y hablo de ser humana... Y al final mi Instagram es perfecto, digo, también porque soy muy estética. Uh-huh. Pero hay veces que no sé cómo autoacompañarme y decirme está bien, porque sin querer mi cabeza juega en, no, te estás conformando. Ajá. Entonces, hablas de ser humana, pero se te está tal vez olvidando extender esa humanidad a ti.
Y aquí es donde entra la autocompasión. Entonces, está bien que quieras crecer y está bien que quieras que Uma crezca y tener más followers y ir a la conferencia y esta meta y esta otra meta. No estoy diciendo que no las tengamos. Más bien, aquí lo importante es cómo llegas a tus metas. O sea, cómo te lo exiges, cómo te hablas, cómo te tratas cuando llegas y sobre todo cuando no llegas a tus metas, ¿verdad? O sea, ¿cómo es tu autodiálogo? ¿Cómo es este diálogo interno que todos tenemos, que todo el día hay una vocecita interna? Es, bueno, Pili, vamos a hacer un mejor esfuerzo. Esta vez no llegaste a los followers que querías, pero el siguiente mes podemos hacer mejor. ¿Es así? ¿O es, qué bárbara, Pilar, otra vez, es en serio, no estás dando el kilo? ¿Qué te pasa? No lo estás haciendo bien. ¿Cómo es la voz interna? Es muy diferente una voz de otra. Y te voy a decir cómo normalmente a la gente le queda muy claro. ¿Cómo le hablas tú a alguien que quieres mucho, que llega contigo, te pide un consejo, te dice, ¿sabes qué, Pili? La regué, cometí este error, me la bañé, no lo debía haber hecho, la regué. ¿Tú qué le dirías a esa amiga? Imagínate que es alguien que quieres mucho de toda la vida. Le diría, ¿qué aprendiste de esto? Uh-huh. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gustaría hacer diferente a la siguiente? Uh-huh. Y no pasa nada, somos humanos. No pasa nada, somos humanos. Yo te voy a ayudar, dime cómo te puedo ayudar, estoy aquí contigo, ¿qué necesitas? Sí, ¿en qué te puedo apoyar? O qué te gustaría, a veces hasta que te diga, porque hay gente que me dice, oye, dame consejos nuevos, y hay gente que me dice, escúchame. Uh-huh. Ok, ajá. Entonces, si nos ponemos en este contexto de cómo le hablarías tú a alguien que quieras mucho, normalmente yo espero le hablarías con compasión. Y este mismo vocabulario compasivo que le extiendes a esta persona que tanto quieres, puedes extendértelo a ti mismo. O sea, que te parezca una novedad porque nunca lo has hecho, es arroz de otro costal, pero lo podemos hacer, pues, claro. ¿verdad? Y sabiendo que esto aparte está sustentado por investigación, que esto te va a dar mejores resultados que exigirte, juzgarte, criticarte y aplastarte. El 72% de nosotros somos más compasivos con los demás que con nosotros. El 72%. Claro, wow, qué fuerte. Uh-huh. O sea, que no estoy fuera de lo normal. No estás dentro de la mayoría. Dentro de la mayoría. Oye, Pili, toca ya se nos va a acabar un poco el tiempo. Voló. A mí me gustaría que si nos des alguna recomendación de alguien que pasa por un proceso como el tuyo, ya sea salir del closet, tomar una decisión fuera de la norma tradicional que nos han inculcado en México, voy a decir, bueno, nuestra cultura, chance esta cultura latinoamericana. Ándale. Uh-huh. Sí, de que no tiene que ser salir del closet, sino salir de algo, ¿verdad? De lo normativo. Tomar, ajá. Que al final es un reto, ¿verdad? Y como dijiste tú, pues cada quien tenemos un sufrimiento distinto. Uh-huh. Pues mira, si es algo con lo que no puedas lidiar tú sola, tú solo, si es algo que te trae emociones muy fuertes, que te está afectando en otros ámbitos de tu vida, te está aumentando la ansiedad, no te está dejando dormir, no te sientes en paz, ve con un profesional. Yo creo que la guía profesional, hace toda la diferencia, ¿sí? Entonces, esto es algo que pueden hacer. Cuídate en tu proceso, o sea, y lo que hemos platicado, como que sé paciente con tu proceso, reconoce que no es de un momento a otro, que esto puede llevar tiempo, que puede llevar crecimiento, que puede llevar cambios. Y acuérdate que en este proceso puedes tener paciencia y puedes tener compasión, o sea, puedes acompañarte de una manera amable, cuidándote. Entonces, eso yo creo que sería lo que yo les aconsejaría, o sea, cuídate en la medida en la que puedas, date lo que necesitas, date momentos de pausa, date días de descanso, date desahogos cuando los necesites, ve con un profesional. A ver, si meditas, por favor, medita, haz respiraciones profundas, cualquier cosa que te ayude a relajarte, ve a caminar a la naturaleza, vete a hacer masaje, ya lo dije, ¿no, verdad? No, pensé. El masaje, tan importante. ¿Te gustó, Whitezican? ¿Te gustó? Hay muchas cosas que podemos hacer para nosotros mismos. Cualquier cosa que a ti te deje sintiéndote mejor, que te deje sintiéndote calentito por dentro o más en paz, acércate a eso. Sea lo que sea para ti eso. Oye, chance me voy a regresar
al principio del podcast y luego cerrar en dónde estás ahorita, pero hay una duda con la que ahorita que lo estás mencionando me quedé, que no hice, y es, ¿cómo te das cuenta que hay algo que ya estás en un nivel 1 o 2 de mental health, o como se dice, de salud mental, así como te dije yo, no me di cuenta nunca? ¿Cómo sí te puedes dar cuenta? ¿Cuáles son los indicios de que necesitas ayuda o necesitas tener más compasión contigo misma? El cuerpo suele comunicarnos esto, ¿sí? O sea, podemos tener una pléthora de síntomas. Si no estás tanto en contacto con tus procesos internos, tal vez va a tener que ser algo más fuerte para que te des cuenta. Si estás más en contacto, entonces es más fácil que lo agarres desde un inicio, y puede ser desde una migraña, un dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, dolores de espalda, algún diagnóstico nuevo, temas de inflamación, temas de colitis, ataques de pánico, ataques de ansiedad, sudoración, ritmo cardíaco elevado, aumento de presión. Eso es más o menos lo que me preguntabas, ¿verdad? O sea, sí te lo estoy contestando bien. Sí, porque luego no nos no poderte concentrar. Para mí algo que me di cuenta que estaba mal era el insomnio. Repetir pensamientos de cosas que ya pasaron. Era como, algo no está bien. Sí. No poderte concentrar también significa que hay aquí altos niveles de ansiedad, ¿verdad? Eso también, obviamente, no podemos dormir porque el dormirte implica dejar ir. O sea, para entrar en un estado de sueño tenemos que hasta cierto punto dejar ir para poder entrar en este estado, ¿no? Y para eso es todo el ritual previo a la dormida: apagar la luz, acostarte en la cama, leer tantito, no sé qué, el aceitito esencial, o tipo todo este ritual que hacemos muchos a través de la dormida. Para eso es, ¿no? Como para ir, para dejar ir. Entonces, si no dejas ir los pensamientos, si no dejas ir lo que te está pasando, no vas a poder dormir y no vas a poder descansar. Entonces sí es un indicador importante de que algo está pasando. Ok. Y ahora, con Gaby, ¿qué es lo que más agradeces de haber pasado por esto? Bueno, híjole, muchísimas cosas. Creo que crecí mucho como persona, creo que me conozco, no puedo decir que me conozco al 100, pero me conozco mucho mejor que antes, sí. Creo que soy más sensible que antes, creo que me permito más sentir, expresar también. Agradezco mucho este proceso. También, ¿sabes qué? Agradezco a toda la gente que sigue y está conmigo. O sea, de que es como una manera de demostrarte que puedes tener un cambio aparentemente drástico e importante en tu vida, porque depende cómo lo veas, ¿verdad? Pero te digo que el color de pelo, pues claramente no lo ve así. Pero si lo ves como algo importante, y tal vez para algunas fue difícil terminar de aceptarme, de ver diferente en ese contexto, y siguen en mi vida. Entonces también es como una manera de, ok, gracias. O sea, sigues aquí porque quieres seguir aquí. O sea, estás aquí. Entonces es como, gracias por aceptarme tal cual soy, con lo que venga, con lo que llego, con lo que no venga o con lo que no llegue. Eres muy divertida, o sea, nadie te quiere fuera de su vida. Con muchas cosas más. Gracias, Pilar. Entonces agradezco mucho este proceso. O sea, ya que estoy en el otro lado, hay muchas cosas que agradecer. Ay, me encantó. ¿Algún mantra de vida que nos quieras compartir? Pues mira, en mi proceso, y todavía cuando tengo momentos difíciles, yo nada más digo fuerza y claridad. Cierro los ojos y a veces me pongo la mano en el corazón y digo fuerza y claridad, fuerza y claridad, fuerza y claridad. Eso es para mí algo que me ayuda muchísimo. Pero en realidad cualquier momento en el que conectes con tu corazón, te acuerdas que tengas corazón y que aquí tienes todas las emociones regenerativas y positivas dentro de él, para mí eso es como nuestro superpoder, el conectar con él, y yo creo que ahí está todo lo que necesitamos realmente. Es un episodio muy enriquecedor porque creo que combinamos muchas cosas, pero a la vez el ver tu paz, yo aquí sentada enfrente de ti, después de
8 años, digo que como dices tú, pues fue muy cansado, pero hoy verte casada, feliz, además usando todo esto para, pues, tu vida profesional es bien bonito y es bien padre, y es bien padre reconectar con gente que pues se ha salido también de la línea, y yo digo, por mi parte, pues yo también soy enterraro que no me he casado y no he tenido hijos. A los 37 años. Check, yo también. Te llenamos todas esas cajitas, Pili. Pero estamos en donde nos hace feliz y estamos haciendo algo que está cambiando vidas. Y eso es al final lo que eres. Eres esta persona que está motivando a mucha gente a atreverse a ser auténtica. Y como dices tú, estudiar algo que pues todos necesitamos, y al final ha sido la fuerza que te ha llevado a donde estás. Uy, pues gracias por eso que dices. En realidad, pues sí, o sea, no te voy a decir mentiras, sí siento que es un poco como abrir brecha, y eso cuesta mucho, pero también sé que en esta brecha va a haber pura cosa buena, o sea, tanto delante como detrás. Entonces, yo creo que esto es lo que da de verdad vivir de una manera auténtica. Yo creo que trae pura cosa buena, de verdad lo creo. Yo también. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos. Gracias a ti. Por ser valiente y tener el coraje. Gracias. Que creo que es la primera vez que lo platicas así tan abiertamente. Sí, definitivamente en un podcast más, hijita. ¿Alguien trae piquete para el café? No. Pues un poquito tarde, ¿verdad? Sí, ya para qué. Pero bueno, por mi parte, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Encantada de estar aquí.